En este vídeo vamos a ver el subgénero de la picaresca, que como os decía en el anterior, pues forma parte de la narrativa realista, perdón, de los siglos de oro. ¿Vale? ¿Por qué surge? Surge fundamentalmente como una reacción entre las novelas idealistas que eran tan irreales y un poquito absurdas. También están relacionados con la situación política, social y demás del momento, porque muchas implican una fuerte crítica social y también se relacionan con los postulados religiosos de la época. La primera que aparece a mediados del siglo XVI, fijaos que ya estamos en esa segunda mitad del XVI, pero al principio, es El Lazarillo de Tormes, que es una obra anónima y bueno, pues ya veréis por qué es anónima, porque no se podía uno decir quién la había escrito. La picaresca es un género de este momento que tiene muchísimas obras. En menos de 100 años se escriben cantidades industriales de obras. Y todas tienen más o menos unas características bastante parecidas. Están escritas en primera persona, es una narración por tanto autobiográfica, falsa porque es una novela, pero el protagonista es un pícaro, es un antihéroe. Por eso se considera que el Lazarillo, que es la primera novela de este estilo, sería la primera novela realmente en la historia de la literatura española. ¿Por qué? Pues porque el protagonista ya no es como en todas las que hemos visto antes, un héroe o alguien noble o lo que sea, sino que es un pícaro, un antihéroe, o sea, es alguien de muy baja condición social. Y porque además se considera que es la primera novela porque en ella aparece una evolución del protagonista. Vemos cómo el protagonista va cambiando con el tiempo y con el paso de la novela. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa persona que cuenta la historia es el pícaro cuando es mayor, de adulto, y entonces cuenta la historia desde que es pequeño, y por eso se ve una evolución en el personaje. Todos ellos sirven a varios amos, excepto la última que vamos a ver, pero en general van cambiando de amo, y esa es una manera de aprender, es lo que se llama la escuela de la vida, el aprender con esos distintos amos. También muestran las costumbres de la época, y ya no solo de las clases altas, sino de las clases bajas. Intenta ser realistas y desde luego destaca la fuerte crítica social. Los pícaros, pues eso, son personajes cuyos padres pues son lo peor de la sociedad. Prostitutas, brujas, ladrones. Están solos ya que desde muy pequeñitos los mandan ahí a servir a un amo y se van de su familia. Sirven a varios amos, como os decía. ¿Y qué es lo que pretenden? Pues lo que pretende el pícaro es subir de estatus social, mejorar su condición social. Pero suele haber una burla del honor. Tened en cuenta que se planteaban el honor como algo externo, más bien apariencia que realidad. Lo veremos luego cuando analicemos un poco el Lazarillo. Suele terminar con un matrimonio deshonroso, es decir, se casan con una mujer y posiblemente le ponen los cuernos, que es lo que pasa en el Lazarillo, con lo cual ese honor que consiguen realmente no es tal porque en su vida privada están bastante deshonrados. Y bueno, se pasan todo el camino hablando porque para eso son los protagonistas. Hubo versiones femeninas de los pícaros, hubo pícaras también, que tenían unas características un poco distintas, pero que también se escribieron bastantes obras con estas protagonistas femeninas. ¿Vale? Los temas fundamentales de la picaresca, pues el hambre y la lucha por la vida. El pícaro pasa más hambre que un maestro escuela y se pasa toda la novela intentando, pues eso, mejorar y sobrevivir. Y el otro tema fundamental es la honra que os comentaba antes, pero siempre será una respetabilidad externa. El pícaro busca hacerse un sitio en la sociedad, mejorar su condición social y pues ser alguien honorable, pero realmente es solo de puertas para afuera, porque luego en su casa, pues ya os decía que la mitad de las veces de respetable nada. Y por supuesto, subyace ahí por debajo una cierta crítica social, más en unas obras que en otras. Veremos que en el Lazarillo es el que más crítica social hay y que luego en otras obras pues esta se diluye, se hace más pequeña. El Lazarillo, como os decía, es la primera novela en lengua castellana, su autor es anónimo, no sabemos quién la escribió, y está organizado en un prólogo y una serie de tratados. ¿Vale? En el prólogo es como una carta que Lázaro le escribe a una persona importante, parece ser, porque le trata de usted, le dice vuestra merced, y le explica y le dice que vuestra merced me pregunta por el caso. El caso no vamos a saber cuál es hasta que no lleguemos al final de la obra.
Pues bien, para explicaros el caso, os tengo que contar cómo ha sido la historia de mi vida. Y entonces empieza a contar la historia de su vida. El primer tratado, los llaman tratados, no capítulos, es el más largo y cuenta pues cuándo se va a servir al ciego. Cuando se va a servir al ciego es un niño inocente pero del ciego va aprendiendo trucos, va aprendiendo también a sobrevivir, porque el ciego la verdad es que no le da de comer y intenta todos los trucos para conseguir comida. De hecho, además, es el momento en el que empieza a espabilar. Cuando salen de su casa, de Salamanca, cuando abandonan Salamanca al principio, no sé si lo sabéis, pero en Salamanca hay unos toros cuando cruzar el río Tormes, y entonces el ciego le dice que, unos toros de piedra, le dice que apoye la oreja en los toros que le van a decir algo. Y cuando está el Lázaro ahí inocente pegado al toro, el otro le pega un empujón y le estampa la cabeza contra el toro. Y le dice, esto es para que aprendas que el criado de un ciego tiene que saber más que el diablo. Bueno, pues al final del tratado cuando Lázaro ya está aburridísimo de ir por ahí con el ciego y de que le haga las 1000 perrerías, se la devuelve. Y un día que estaba lloviendo le dice, cruzar, cruzar, abuelo, por aquí, pega un salto para saltar el charco. Claro, como el ciego no se veía, salta. Y lo que se encuentra enfrente es un pilar contra el que se estampa. Y Lázaro le dice, como ves, ya he aprendido y te devuelvo la de los toros. En el segundo tratado sirve a un clérigo, con el que también pasa mucha hambre. Este también es un tratado largo. En el tercero a un escudero, y este es muy importante porque aquí aparece el tema de la honra, de esa falsa honra. El escudero es un hidalgo, es un noble de la más baja condición y es más pobre que una rata, no tiene ni para comer. De hecho, no tiene casi ni para vestirse, va con el cuello de la camisa, pero no lleva camisa. ¿Y por qué no tiene para comer? Pues porque no trabaja. La nobleza española no trabajaba porque eso estaba mal visto. Entonces, para mantener su honor, no trabaja, pero sin embargo consiente que Lázaro vaya mendigando por ahí para darles de comer a los dos. O sea, es decir, es un honor bastante mal entendido. Y es una crítica también, veis, a las clases sociales ociosas que preferían pasar hambre a trabajar, que era para ganar dinero. Vuelve a estar con otro clérigo, luego con un bulero. Estos a partir del 4 y el 5 son más cortos los tratados, porque Lázaro ya pues, ha evolucionado bastante y simplemente pues, va pasando por distintos amos. Ya os digo, con ninguno consigue grandes cosas. Sirven sobre todo los de los sacerdotes, ¿veis? Un clérigo aquí, otro clérigo aquí y un bulero. Que el bulero no era propiamente un clérigo, pero bueno, era el que vendía bulas. Las bulas eran unos papeles que se supone que tú lo comprabas y entonces te quitaban días del purgatorio. Es decir, que cuando te mueres, si vas al infierno, no vas al infierno, pero si no vas al infierno, como se supone que has hecho pecados en esta vida, pues te vas al purgatorio. Y las bulas servían para quitarte días del purgatorio. En fin, pues un negocio que existía por allí. Y el tratado 7 es el último. Consigue un trabajo honrado que es de pregonero de vinos en Toledo y se casa con la criada del arcipreste, y este es el caso. Parece ser que es el arcipreste el que le consigue el trabajo y el que hace que se case con su criada, porque el arcipreste estaba amancebado, estaba liado con la criada y entonces para acallar las críticas pues hace la casa con Lázaro y de alguna manera está comprando a Lázaro, porque dice, si tú te casas con mi querida y yo te doy un trabajo estable. ¿Vale? Y entonces Lázaro explica que hay algunos que se meten con él y que dicen que mira que tu mujer que está con el arcipreste, y él dice, y les dice a los que le dicen esas cosas que no hablen mal de su mujer porque él tiene un buen trabajo y una buena mujer y que lo dejen estar. ¿Vale? Y ese es el caso por el que le preguntaba vuestra merced del principio de la carta, porque se supone que los arciprestes, que son religiosos, pues no podían tener mujeres ni amantes ni nada por el estilo. Es decir, que al final ese honor y esa honra que parecía que él está todo el rato diciendo que es lo que busca y demás, pues fijaos qué tipo de honor es el que consigue. ¿Vale? La obra ya os digo que tiene una fuerte crítica social, que los temas más importantes son los que habíamos visto antes, pues, la avaricia, la insolidaridad, la honra externa, además de contar el proceso vital de Lázaro, y por eso fue una obra prohibida por la Inquisición durante bastantes años. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando prohíbes una obra, pues todo el mundo la quiere leer. Entonces lo que hicieron fue sacar una versión reducida, en el que quitaron las críticas más duras hacia los clérigos. Pero bueno, no consiguieron deshacerse de ella.
Casi 50 años después tenemos el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, en el que igual el Guzmán adulto cuenta su vida y también pasa por distintos amos, tiene una evolución y consigue una cierta mejoría pues del estilo de la del Lazarillo, o sea, una porquería. Pero lo que cambia aquí es la visión que el Guzmán adulto tiene sobre el Guzmanillo pequeño, porque es una visión muy moralista. El tener en cuenta que estamos ya a finales del siglo XVI, con ese auge de la religión y demás, aquí no hay tanta crítica social y lo que se hace es una crítica a las malas costumbres del pícaro. Es más convencional. La otra obra importante ya es del siglo XVII y es el Buscón de Quevedo. Es la última obra picaresca y de hecho al Buscón, que se llama Pablos, se le considera un antipícaro porque realmente no cumple muchas de las características del género. Pues no sirve a varios amos, solo sirve a un amo, luego se queda solo y aunque cuenta su vida desde, o sea, el Pablo es adulto, cuenta su vida desde joven y desde que es un niño, en realidad no hay una valoración y ni se ve una gran evolución. O sea, el Pablos desde pequeño ya era pícaro y pícaro acaba siendo. Los críticos se plantean cuál era la intención de Quevedo al escribir esta obra y había quien se plantea que, bueno, pues que lo hizo simplemente para un poco para demostrar que él era el mejor escritor del momento. Si entonces se llevaba la picaresca, pues Quevedo dice, pues yo escribo una obra picaresca. Y entonces es esto, un ejercicio de ingenio. O sea, destaca sobre todo el lenguaje, las dobles intenciones. Es además bastante, a ver, muy en el estilo de la línea barroca, bastante desagradable en algunos aspectos. Cuenta, en un momento dado cuenta cuando Pablos llega a, creo que es a Madrid, y se encuentra con que a su padre lo han ajusticiado y se va con su tío y con su panda de delincuentes y el tío le cuenta que las empanadas que venden en la calle están hechas y que la gente se come, están hechas con los cadáveres de los ajusticiados. O sea, es así como muy bruto. Otra de las intenciones o de lo que vemos al final es que de alguna manera Quevedo no deja que su protagonista gane ese ascenso social, ni siquiera como lo había conseguido Lázaro, porque Quevedo es bastante conservador en ese sentido. La sociedad está bien como está y el que nace pobre, pues se muere pobre, que es eso de querer subir en la sociedad. Es decir, y con esta obra pasa un poco lo que ocurre con el Quijote. Si con el Quijote se termina la novela de caballería, con el Buscón se termina la picaresca. Ya nadie más escribe. Claro, es que ya poco más quedaba por escribir. Y esto es todo.